como iglesia, como pueblo, como una familia, y Señor, con el sincero deseo de escuchar tu voz, el poder preparar nuestras zonas, nuestras mentes, Señor, para escucharte, para recibir tus enseñanzas, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo es quien predispone nuestros corazones y quien trae luz a nuestras mentes para recibir tus enseñanzas, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor, de nuestros corazones, de nuestra mente, para que con libertad, Señor, podamos escucharte, podamos ser edificados y bendecidos en esta noche. Bendice, Señor, este tiempo, estos momentos, bendícenos a cada uno de los presentes y queremos rogarte también que estés bendiciendo al resto de nuestros hermanos. Te lo pedimos agradecidos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hoy vamos a arrancar con el capítulo 8 de Hebreos. Vamos a leer los primeros 5 versículos solamente. Dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, tenemos que recordar que el judaísmo estaba muy interesado en el lugar donde servían los sacerdotes, y ya que todavía a simple vista, la lectura, todavía tenían el templo en todo su esplendor. Entonces vemos que el autor sagrado, encuentra o ve como el momento oportuno para plantear el tema del santuario donde servía el gran sumo sacerdote. Y vemos en todo este capítulo, como también el capítulo 9 y parte del capítulo 10, vemos que es como una ampliación del capítulo 7, donde el autor va a mostrar, en primer lugar, el carácter de permanencia de ese gran sumo sacerdote, va a mostrar su inmutabilidad y por lo tanto también la irrepetibilidad del sacrificio de Cristo. Ahora, vemos que todo este capítulo, el capítulo 8, hay 2 puntos principales o importantes que el autor va a resaltar a lo largo de este capítulo 8, y en primer lugar es la superioridad del nuevo santuario con respecto al antiguo. Y en segundo lugar, que eso lo vemos en los versículos que vamos a tratar esta noche, del 1 al 5. Y en segundo lugar, la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, que eso lo muestra en los versículos 6 hasta el final del capítulo 8, o sea, hasta el versículo 9. Dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de las alturas. El autor comienza mostrando o presentando alguna evidencia de un hecho, cuando dice el punto principal de lo que venimos diciendo. Está diciendo que el punto más destacable es que tenemos un sumo sacerdote
que ha demostrado su superioridad a la de Aarón. Y ese sumo sacerdote es Cristo, Cristo nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque también dice, se ha sentado, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Podemos ver que este gran sumo sacerdote, a diferencia de Aarón, se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Cuál es su función allá en este lugar donde él está, o en este santuario en el cual ahora se encuentra? Y lo podemos ver en el capítulo 7, el versículo 25, donde nos muestra que su función es interceder por lo suyo. Así que para recordar, les invito a leer el versículo 25 del capítulo 7, que dice, la segunda parte, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo leemos completo, el 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Acá encontramos la función de este gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, que es interceder por cada uno de nosotros. Fíjense que el versículo 1 dice, tenemos tal sumo sacerdote. Acá el autor, esta expresión es como si les dijera a los lectores, nos está diciendo a cada uno de nosotros también, miren el sumo sacerdote que tenemos, como así, mostrando la importancia, la grandeza o la superioridad de este gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Por su obra sacrificial en la tierra, que ya ha sido consumada, que ya ha sido terminada, como él mismo lo dijo allí en la cruz, ¿no? Cuando estaba y dijo, consumado él, consumado es. Entonces, tenemos tal sumo sacerdote, miren este gran sumo sacerdote, que su obra sacrificial ya ha terminado en la tierra. O sea, ya hizo todo lo que tenía que haber hecho por la humanidad, ya hizo todo lo que tenía que haber hecho por cada uno de nosotros. Por eso dice, tenemos tal, esta expresión tan especial, ¿no? Tal sumo sacerdote. Ahora, este gran sumo sacerdote, sigue diciendo el versículo 1, el cual se sentó. Y si nosotros lo traemos a la antigüedad, a los sacerdotes, a los sacerdotes que ministraron en el templo, en el santuario, en el tabernáculo, ninguno de estos sacerdotes de la línea de Aarón se sentó jamás, sino que por lo contrario, no tenían descanso, iban y venían haciendo todas las cosas que estaba establecido allí en ese lugar. Y no solamente eso, sino que cada año tenían que repetir esa actividad de ofrecer sacrificio. O sea que ningún sacerdote de la línea de Aarón se sentó. Pero este gran sumo sacerdote dice, el cual se sentó a la diestra, ¿no? A la diestra del trono. Y esta expresión de a la diestra del trono nos habla o nos describe una posición de máximo poder y gloria que estaba disfrutando, que tenía este gran sumo sacerdote que es nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Tampoco podemos decir que ningún sacerdote levítico se sentó en su trono. Solamente Cristo, nuestro Rey y sacerdote, se sentó allí en los cielos. Aún no se sentó en el trono de David, porque eso falta por cumplirse, ¿no? Pero sí se sentó a la diestra del trono, y ese es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, podemos decir y resaltar que no tenemos un sacerdote que está ocupado, que esté ocupado en la tierra,
en el sentido de repetir aquellos sacrificios que solo, como lo dice el versículo 5, ¿no? Que es solo un símbolo, sino que uno que está allá en los cielos, sentado a la diestra del trono, y uno que está sentado a la diestra de la majestad, como termina el versículo 1, en los cielos, o sea, a la diestra de Dios Padre, con una obra sacrificial ya terminada, ¿sí? No como aquellos sacerdotes que tenían que no se podían sentar porque tenían que ofrecer esos sacrificios, pero este gran sumo sacerdote que tenemos nosotros, él sí ya podía sentarse a la diestra del trono. ¿Por qué? Porque esa obra sacrificial ya había sido terminada. Ya no hacía falta más nada para hacer, porque él ya lo hizo allí en la cruz del Calvario, ¿no? Versículo 2. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro, dice, ministro del santuario. Acá vemos al Cristo, el Cristo exaltado, que está ocupado ministrando como nuestro sacerdote en el cielo. Como veíamos ahí en el versículo 27 del capítulo 25 del capítulo 7, que él estaba para interceder por cada uno de nosotros. Entonces vemos a Cristo, aquel sumo sacerdote, aquel gran sacerdote que está ocupado ministrando como nuestro sacerdote en el cielo. O sea, está intercediendo por cada uno de nosotros. Fíjense que el versículo 2 también dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, del santuario y tabernáculo. Cuando escuchamos estas dos expresiones o estas dos palabras, tanto santuario como tabernáculo, la escuchamos y ambas palabras nos llevan a los días de Israel, ¿no? En el desierto, cuando se construyó en aquella tienda que se llamó el tabernáculo, y aquella tienda o aquel lugar que simbolizaba la presencia de Dios, la presencia del Señor en medio de ellos. Dice que este ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Esta tienda que el pueblo de Israel construyó o se levantó allí en el desierto, esta tienda era sagrada en su momento, como lo fue también posteriormente el templo en Jerusalén, pero sin embargo, estas dos cosas, estos dos elementos, tanto la tienda o el tabernáculo como el templo, no fueron el verdadero lugar, no fue el verdadero lugar donde moraba Dios. Si bien era un símbolo de la presencia de Dios en medio de ello, pero no era la morada de Dios, ya que ambos, tanto el tabernáculo como el templo posteriormente, ambos fueron construidos por hombres pecadores, y también quienes ministraban en esos lugares, tanto en el tabernáculo como en el templo, ministraban también sacerdotes pecadores. O sea que no era el lugar de la morada de Dios, porque como bien les dije, era algo que fue construido por hombres pecadores y quienes ministraban también eran sacerdotes pecadores. Ahora, Cristo ministra hoy en día, está ministrando en el verdadero tabernáculo establecido por el Señor, como dice el versículo 2, y no de hombres. Está allí en los cielos, y ese tabernáculo, ese verdadero tabernáculo, es el cielo mismo. Les invito a leer el capítulo 9, el versículo 24.
Hebreos 9, versículo 24, donde dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró Cristo en el santuario hecho de mano. Y el versículo 2 dice que no está en es ministro, dice, del santuario, en aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que podemos ver a nuestro gran sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, está allá en los cielos, y solo un santuario celestial podía servir para este gran sumo sacerdote. ¿Sí? Qué hermoso es pensar en esto, ¿no? Que nuestro gran sumo sacerdote no está ocupado acá en la tierra para llevar a cabo esos sacrificios que ya no servirían para nada hoy, sino que está sentado a la diestra de Dios en la majestad en los cielos. Y lo más lindo de esto, saber de que Él está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, les cedo el micrófono si quieren compartir algo en estos dos versículos que vamos viendo. Si no, continuamos en los siguientes. Así que pueden abrir el micrófono para ampliar lo que hayan leído también de este capítulo 8. A mí me gusta la palabra verdadero, que me hace pensar en que lo que el hombre hace, por más bueno que sea, nunca es lo que Dios puede llegar a hacer. Entonces, si hay algo verdadero, debemos pensar en eso y debemos hacer eso, que va a ser lo que Dios obre, ¿no? El santuario, tanto el tabernáculo como el templo que después levantó Salomón, con toda su el tabernáculo con toda la santidad y el templo con toda su magnificencia, inclusive el templo que caminó Cristo, ¿no? El templo que se conoce como de Herodes, o el tercer templo que se construirá cuando vuelva, después que venga a llevar Cristo a su iglesia. No se compara a lo verdadero que es de Dios. No tiene apenas una pequeña comparación ahí, pero no es el verdadero, no es lo verdadero. A mí, si tengo que definir como una palabra, vos decías lo verdadero, Andrés, la palabra cielo tiene una connotación muy profunda en todo eso, porque me gustó el versículo que leyó Ramón del 9:24, que también habla del cielo, y fíjense que hay un contraste, como hemos visto ya en otros capítulos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Y qué bueno pensar que nuestro santuario está en el cielo, que nuestro Padre está en el cielo, que de allí también va a venir nuestro Salvador, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nuestros tesoros deberían estar allí, que nuestra esperanza está en el cielo y que como creyentes debemos andar por fe y no por vista, más allá de lo que nos pase aquí, ¿no? El creyente puede tener confianza porque todo ya está arreglado allá en el cielo, o sea, es más, Santiago dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las Luces, así que me gustó pensar también en esa palabra, ¿no? Gracias, Marcelo. Gracias, Andrés. Bueno, continuamos. Versículo 3. Dice el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual
es necesario que también éste tenga algo para ofrecer. Porque todos somos sacerdotes. La función del sacerdocio levítico era presentar ofrendas y sacrificio, ¿no? Por el pueblo, por los pecados. Y cada año, en aquel día que estaba ya establecido, el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que repetir estas ofrendas, estos sacrificios, ¿no? Por eso dice que todos somos sacerdotes, era su función, era lo que debían hacer, era lo que tenían que hacer. Pero sigue diciendo el versículo 3, la segunda parte, por lo cual es necesario que también éste tenga algo para ofrecer, algo que ofrecer. Es necesario que tenga algo que ofrecer. Acá, en esta expresión, algo que ofrecer, podemos ver o entender que en el griego este no es un verbo que está en tiempo presente, que esto significaría un sacrificio repetitivo y continuo, sino que este verbo sugiere que Él, el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, Él ofreció ese sacrificio solo una vez, ¿sí? Y como dice el capítulo 7, versículo 27, la segunda parte, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, acá contrastamos, vemos la diferencia del sacerdocio levítico, que ellos debían ofrecer un sacrificio, tener algo para ofrecer en primer lugar por ellos mismos, pero vemos que acá el Señor se ofreció Él mismo una vez y para siempre. Qué hermoso esto, ¿no? El saber de que Él se ofreció Él mismo como sacrificio y una vez y para siempre. Podemos ver que este hecho que el Señor, este sacrificio, el que se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre, podemos saber que en el santuario del cielo, este gran sumo sacerdote utiliza constantemente ese sacrificio, una vez y para siempre. No el sacrificio continuo de los animales, como lo hacía el sacerdocio levítico, sino que el Señor Jesucristo como que mostraba sus credenciales: este es mi sacrificio, yo me sacrifiqué así a mí mismo una vez y para siempre, y con esto nos defiende allá en los cielos. Con ese sacrificio una vez y para siempre, Él puede defender los casos de cada uno de nosotros, los pecadores, de nosotros los pobres pecadores, ¿no? Que vivimos o estamos todavía acá en la tierra. Podemos ver que su sacrificio en la cruz del Calvario también es la base segura para su continuo ministerio como sacerdote. Es esa función de interceder por los pecadores, interceder por cada uno de nosotros delante del trono del Padre. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. Un sacerdote así, con un sacrificio así, un sacerdote así como el Señor Jesucristo, con un sacrificio como el que hizo Él, de hecho no ministraría en el tabernáculo terrenal, ¿no? Y acá el autor da a entender como que en ese momento, cuando se escribe o le escribe a los hermanos, a los hebreos, se entiende que el templo aún estaba en funcionamiento, que todavía había
algunos sacerdocios o el sacerdocio levítico que todavía funcionaba. Entonces se supone que esta carta fue escrita antes del año 70, ya que vemos que después, en el año 70, fue destruido el templo, ¿no? Pero a pesar de que Cristo, cuando Él murió en la cruz, la palabra nos dice que Él se rasgó el velo de arriba abajo por ese perfecto sacrificio en el Calvario. Y cuando vemos que la palabra nos dice que se rasgó el velo, nos está diciendo que de esta manera todo lo que se podía estar haciendo allí en el templo, esos sacrificios de aquellos sacerdotes, el Señor ya con ese sacrificio perfecto, de esa manera hizo obsoleto el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿no? Y de acuerdo a lo que nos deja entrever la palabra, vemos que estos sacrificios o esto continuó hasta el año 70, hasta que los romanos destruyeron por completo el templo, ¿no? Y allí quedó todo y allí se terminó. Pero los judaizantes seguían insistiendo en volver a los sacrificios, ¿no? En volver a esto. Es por eso que el autor nos escribe esta carta y va mostrando la superioridad del uno y del otro y la importancia que tienen cada uno. Dice el versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Podemos ver tres razones por las cuales el Señor Jesucristo no podría ser aquel sumo sacerdote que podía ejercer su función acá en la tierra. En primer lugar, porque ya había quien ofrecía sacrificios según la ley, ¿no? De acuerdo a lo que vemos en este versículo. En segundo lugar, porque no era de la tribu de Leví, no pertenecía a la tribu de Leví, sino que el Señor era de la tribu de Judá. Y en tercer lugar, porque su actual ministerio es mucho mejor que el terrenal. El versículo 2 dice, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. O sea que él era, mejor dicho, el actual ministro de un mejor tabernáculo, ¿no? Y también esto también está garantizado, como nos dice el versículo 6, por un mejor pacto. Estas son las razones que el Señor Jesucristo no podría ser, como dice el versículo 4, ser aquel ministro acá en la tierra. Y para terminar, el versículo 5, solamente leerlo, dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que Dios le había mandado a Moisés allí a construir aquel tabernáculo, iba a ser solamente una figura, una sombra de las cosas celestiales. Y fíjense que cuando Dios le da la instrucción a Moisés, no me acuerdo la cita de Génesis, no sé si es Génesis 24, no la anoté acá, pero cuando Dios le da las instrucciones, cómo debía ser o hacer aquel tabernáculo, dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Éxodo 25 era, Ramón. Bien, gracias Marcelo. Éxodo 25, 40, ahí lo aclaro. Buenísimo, yo no lo había anotado acá. Cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, le dice, mira y haz todo conforme al modelo.
no es que Dios le armó una maqueta a Moisés cómo iba a ser, pero sí dice que le había mostrado en el monte. O sea que Dios le reveló cada detalle de cómo debía ser construida ese lugar para los sacrificios, para donde iba a estar el tabernáculo. Y dice la palabra que esto iba a ser o iba a servir como una figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que Dios le transmitió a Moisés lo que iba a ser aquel tabernáculo celestial, ¿no? Una sombra de aquello, mejor dicho. Y, y bueno, pensar en esto, en este gran sumo sacerdote, en su función que hoy tenemos a favor nuestro en interceder por cada uno de nosotros, nos lleva a pensar o a estar confiados de que aunque aquel enemigo, aquel acusador que continuamente nos está señalando o acusando delante de Dios, sabemos que hay un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y que está ministrándonos desde los cielos, desde el trono, sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es lo que tengo yo, hermanos, y cedo el espacio para aquellos que quisieran compartir y ampliar un poquito más en estos versículos que hemos leído. Yo creo que si nosotros nos acordamos un poquito de la historia del Antiguo Testamento y todos esos pasajes del libro de los Hechos, los Apóstoles, toda la historia de Moisés cuando él construyó el tabernáculo, la inauguración del tabernáculo, y después toda la historia que giró alrededor del tabernáculo, podemos acordarnos de momentos realmente muy especiales, porque el pueblo tenía que acercarse al tabernáculo y presentar los sacrificios, y no lo tenía que hacer de una forma muy liviana. Creo que ya antes lo había expresado, que es una cosa llamativa de que cada directiva que daba Dios a Moisés de lo que tenían que hacer los sacerdotes, inclusive también aquellos que llevaban los sacrificios, eran directivas muy precisas, muy detalladas, muy minuciosas. Tenían que acordarse los sacerdotes de cada detalle de lo que se tenía que hacer en los sacrificios, dependiendo de qué tipo de sacrificio era. Y había algo que llamaba mucho la atención cuando leí esos pasajes. Dice, hagan esto para que no mueran, hagan esto para que no mueran, para que no mueran. Es decir, era tan solemne todo aquello, tan solemne, que se tenía que hacer de una forma tan precisa y exacta, que si el sacerdote fallaba, corría el riesgo de morir. Había enojo de parte de Dios, de parte de aquellos que no prestaban atención a las directivas de Dios, y estamos analizando acá y estudiando a lo que era figura, a lo que era sombra, pero a pesar de que era solamente sombra, era figura, algo representativo, algo simbólico, como estamos diciendo, aún encima de eso simplemente simbólico, se tenía que hacer con un tremendo temor, porque si así no lo hacía, el enojo y la ira de Dios venía sobre ellos. Ahí tenemos el caso de Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que habían entrado al tabernáculo y habían quemado fuego extraño, que la escritura al parecer allí no dice qué clase de fuego extraño, pero al parecer cometieron ahí un error. Algunos creen de que no tomaron las brasas del altar de bronce, sino que lo sacaron de otro lado. Incluso hay algunos que piensan que estaban alcoholizados o que no respetaron la fórmula del incienso. Bueno, la cuestión fuego
dice, la presencia de Dios los mató y los quemó. Y estamos hablando de hombres que servían a simples símbolos, como estamos diciendo aquí. Ahora, nosotros no hemos centrado símbolos, hemos centrado a través del Señor Jesucristo a lo real, a lo verdadero. Entonces yo creo que la idea aquí es que cuanto mayor temor debe haber en nosotros cuando servimos delante del Señor y Él nos manda y nos ordena que hagamos esto para Él. Pero lo maravilloso de esto y lo valioso del sacrificio del Señor Jesús es que nos ha hecho perfectos a nosotros, tan perfectos que podemos libremente entrar a su presencia sin miedo, sin temor, con nada parecido a lo que lo hacían los sacerdotes de aquel tiempo, porque yo creo que servir en el tabernáculo de Dios, no sé, si yo estuviese en el lugar de ellos, me temblaría las rodillas. habiendo, digamos, todas estas advertencias de parte de Dios que dice, mira, tened cuidado con esto, guarda con aquello otro. Yo no sé si ustedes lo han tenido en cuenta, que había incluso hasta un cuidado tremendo cada vez que tenía que desarmarse el tabernáculo, porque cada vez que se movía el campamento, se tiene que desarmar el campamento y el tabernáculo también. Y cada uno de los levitas, según las familias, tenía un trabajo que hacer. Algunos se ocupaban de las cortinas, otros de las basas, en fin, de cada detalle. Pero la cuestión que al final el arca era envuelta en las mismas cortinas que estaban el lugar santísimo, y se tenía que hacer con tanto cuidado que aquellos que lo desarmaban no podían mirarlo, o sea, no lo podían ver. Jamás ningún levita vio el arca de Jehová, porque se desprendían las cortinas y así se las echaba encima del arca y se la envolvía y así se la transportaba, pero nadie podía verla, nadie podía mirar, el que la veía o el que la tocaba, digamos, que no le correspondía, podía morir, hasta esos detalles. Y como estamos diciendo, figuras, solamente figuras, que nos hablan de la extrema santidad de Dios, aún lo simbólico, aún aquello que figura de lo verdadero, pero el Señor Jesucristo ha entrado en el verdadero lugar santísimo celestial, ¿no es cierto? Que nos habla de qué grande es la santidad del Señor, cuán grande es la dignidad que Él ha tenido de poder entrar a un lugar así, donde otros pecadores y los levitas también no lo pueden hacer de esa forma, ¿no es cierto? Tenían que cuidar y mediar todos estos detalles. Creo que es algo especial para reflexionar también sobre esto, sobre lo que nosotros hoy como creyentes e hijos de Dios tenemos el privilegio de vivir. Déjame completar un poquito más, Sergio, en base a lo que decís. Cuando participamos de los símbolos, cuando hacemos una actividad para el Señor, cuando en nuestra casa hablamos o fuera de nuestra casa, estamos haciendo lo mismo que hacían Nadab, Abiú, que es servir al Señor, ¿no? Y antes, por ahí era inmediato el castigo del Señor o la forma en que tenían que dar cuenta. Nosotros hoy debemos, como sacerdotes, como siervos del Señor, manejarnos con la misma santidad. Y en eso el Señor no cambió, ¿eh? El Señor sigue siendo el mismo juez justo, que le da a cada uno la retribución que se merece. Por eso a los corintios les decía que tenían que examinarse antes de participar de los símbolos, de tener cuidado, porque por ahí uno puede estar pisoteando la santidad del Señor, o a la hora de servir. Muchas cosas suceden a nuestro alrededor y por ahí no entendemos por qué, pero es cuestión de examinar un poquito nuestros corazones y ahí podemos entender qué está pasando, ¿no? Entonces también cuidarnos de cómo vivimos, con qué cuidado manejamos las cosas del Señor, si lo hacemos conscientemente o
o por hacerlo, o porque no me queda otra. Son cosas para ir revisándonos también. Claro, eso sería una falsa adoración si lo llevamos al plano de la práctica. Porque a veces creemos que la adoración tiene que ver con lo que hacemos dentro del templo y la adoración es una forma de vivir en consecuencia de lo que Dios hizo por nosotros. O sea, eh, y hay muchas veces, por eso también hay falsos creyentes, eh, porque también hay una falsa adoración y una falsa devoción y una falsa interpretación de la escritura también. Así que es para tomarlo en cuenta. Bien, ¿algo más, hermanos, que quisieran compartir? Bueno, si no hay nada más para agregar, no sé, Andrés, si vamos a separar para orar. ¿Tenemos Sí, tiempo? sería lindo. Sí, sería lindo. ¿Para qué detengo la grabación?